Buenas, soy María Carla Guevara. Bienvenidos al Club de la Fotografía, que cada semana nos reunimos para ampliar tus conocimientos sobre este hermoso arte de pintar con luz. Les recuerdo que la palabra fotografía fue propuesta por Sir John Herschel, astrónomo y matemático británico, y proviene del griego foto, que es luz, grafía, que es escritura. Por eso decimos que fotografía es el arte de escribir y pintar con luz. Y ahora veamos de qué van las secciones en esta emisión. Y ya estamos en la sección La Cámara junto al profesor Ramón Cabrales. Bienvenido, profesor, nuevamente al programa. Gracias por estar aquí conmigo y compartir un poco sobre la enseñanza de la fotografía y la fotografía en general, que hay que saber mucho de fotografía hoy en este mundo que estamos rodeados de imágenes. Bueno, profesor, dígame, ¿qué me tiene preparado para este Nos programa? habíamos quedado en el programa anterior hablando del daguerrotipo, que fue la primera técnica que se utilizó. Surgió en el 39, como te dije, del siglo XIX, 1839, y esa técnica duró de una forma sistemática más o menos hasta 1850, conjuntamente con otro gran desarrollo que hubo de forma paralela, que fue el calotipo. El calotipo es una técnica donde ya se podía imprimir sobre papel y se usaba el negativo por primera vez. Eso lo hicieron en Inglaterra y un señor llamado Talbot fue el que lo desarrolló. Y las dos técnicas funcionaron más o menos al unísono, hasta 1850, que se empieza, las personas tratan de experimentar y de buscar, sobre todo para disminuir el tiempo de exposición, que era largo, la complejidad de imprimir, de asegurar que la imagen perdurara, porque el daguerrotipo es una imagen un poco efímera. Si no se cuida, la propia luz la puede descomponer, o si se toca, por eso había que guardarlo en un estuche herméticamente cerrado, con un cristal encima, para que no hubiera efecto. Entonces yo tenía un daguerrotipo de un familiar y tú me decías, quiero ver la foto, y yo tenía que abrirte el estuchito, tú lo veías y lo tenía que guardar otra vez, no se podía exhibir. Entonces era un problema hasta cierto punto. Y ya sobre 1850 surge una nueva técnica que era el colodión húmedo, también muy complejo, porque no se usaban unas placas como material fotosensible de cristal, se sumergían en una solución de colodión húmedo, que es una sustancia muy compleja, porque incluso sirve como sustancia para explosivos, y se sumergía ahí, se ponía en la cámara, se hacía la foto y había que ir a un laboratorio a revelar y a imprimir. Y eso se hacía más complejo porque realmente llevaba mucho tiempo, se complejizaba la fecha, y así todo, las primeras fotos de guerra se hicieron con el colodión húmedo en Crimea. Roger Fenton, un fotógrafo inglés, lo logró. Desde luego, nada de batallas, fotos posadas, pero se hicieron con el colodión húmedo. Después, ese colodión húmedo se convirtió en colodión seco, en placas secas. Eran placas ya que se vendían incluso comercialmente. Eran cristalitos que venían cuadraditos con la solución en cajitas. Y las compraban y se le ponía a las cámaras, que eran cámaras grandes, cámaras que le decimos hoy en día, esas cámaras de cajón grandes que hay, ¿no? Y se ponía una foto por cada plaquita. Se hacía la foto, se iba al laboratorio, se revelaba y se imprimía. Ese es el colodión. Y no es hasta 1880, 88 en general, que un señor inventa lo que es la película que conocemos hoy en día como película, que hay quien le dice el rollo, la película fotográfica. Que primero era un papel, una tira de papel con una emulsión. En general tiene que ser una emulsión gelatinosa por ejemplo, George Eastman, el que la inventa, y él, fíjate que él fabrica su primera fábrica de películas en Rochester, Nueva York, Estados Unidos, y junto con la fábrica de películas, él tiene una granja de vacas.
¿Por qué? Porque de dónde sacaban la gelatina de las articulaciones de las vacas para poder crear esa emulsión que se mezclaba con sales de plata para lograr que la imagen se imprimiera ahí. Y surge ya la famosa marca Kodak, que es la primera marca fotográfica en el mundo que empieza a desarrollar las cámaras y empieza a desarrollar sobre todo esa tecnología nueva que hay, que hoy en día se conoce como bromuro gelatina, que es la fotografía analógica que conocemos hasta que llegó la fotografía digital para después. Ya con el bromuro gelatina, ya la imagen se hace muy rápido, los tiempos de exposición se hacen más, y sobre todo la conservación de la imagen. Todavía hay fotografías que tienen más de 170, 180 años y están ahí. Ese es el problema de la fotografía digital, que no sabemos si van a durar tanto o no, pero la fotografía analógica o técnicamente conocida como bromuro gelatina es una fotografía que se conserva mucho porque es una fotografía química. La luz reacciona directamente con los químicos y se impregna en el papel de una forma increíble. Una fotografía analógica se te puede ensuciar, manchar y tú la puedes lavar con agua y la foto no le pasa nada. No te recomiendo que hagas lo mismo con una foto digital. Entonces, ahí tenemos lo que conocemos hoy como fotografía analógica, que por cierto, el término analógico no existía antes era fotografía y ya. Surge analógico para diferenciarlo con la nueva tecnología, que es la tecnología digital, que bueno, surge sobre todo a partir de finales de la década de los 90 del siglo pasado y que se ha desarrollado de una forma exhaustiva durante todo este siglo XXI. Nosotros en Cuba casi prácticamente es la única que usamos, la fotografía digital. Pero la fotografía analógica no ha perdido su vigencia en ninguna parte del mundo porque se siguen fabricando películas, se siguen fabricando las cámaras analógicas. Claro, es una técnica muy compleja, porque ese rollo, esa película, la tienes que llevar a un laboratorio, la tienes que revelar con sustancias químicas. El revelado es complejo, porque hay un revelado, un detenedor, un fijador, todo eso en un recipiente, lo que es el negativo todavía. Para formar el negativo, sacas el negativo, lo tienes que llevar a una ampliadora. Ahorita creo que te hablaba yo de la ampliadora. Exacto. Haces pasar la luz por el negativo y en el papel que está abajo se forma el positivo y se amplía al tamaño que tú quieras. Pero eso es trabajoso, es engorroso, es peligroso porque estás trabajando con sustancias químicas en un lugar cerrado y al final te puede afectar la salud como tal. Pero sí, es maravillosa la fotografía analógica y pienso que todavía en muchos lugares, en muchas galerías del mundo, que exigen que si tú vas a exhibir tu obra, la tienes que llevar en analógica. ¿Por qué? Porque es conservable. Si vas a vender fotografía, es más fácil vender una foto analógica que una foto digital. Aunque hay fotógrafos como Gursky, que vende sus fotos digitales en millones de dólares. Pero bueno, son casos excepcionales como tal. Entonces, disculpe, sí. ¿Y para la fotografía en blanco y negro y la de color se usan las mismas técnicas? Bueno, en fotografía analógica hubo las dos. Pero realmente la analógica funciona mejor en blanco y negro, porque el color nunca pudo ser tan importante como la fotografía digital. Lo maravilloso de la digital es los colores, los millones de colores que podemos lograr en fotografía digital. Son increíbles los colores, espectaculares. Claro, hay gente que incluso los sobresatura y se van de la mano como tal. Pero sí, la fotografía digital lo que ha ganado mucho es en color, pero a mí me sigue gustando enormemente la fotografía analógica. Muchísimas gracias, profesor. Y nosotros nos vemos aquí la próxima semana en la sección La Cámara. La fotografía es un arte que busca reinterpretar la realidad circundante y transformarla en imágenes, tal como hizo este ilustre fotógrafo. Alberto Díaz Gutiérrez, conocido internacionalmente con el nombre artístico de Alberto Korda, nació el 14 de septiembre de 1920 en La Habana y falleció el 25 de mayo de 2001 en París, Francia, víctima de un infarto en el miocardio. Fue el fotógrafo cubano más influyente del pasado siglo y ocupa un lugar muy destacado dentro de la historia de la fotografía mundial. Su criterio estético estuvo basado en la creatividad y el sentido de la plástica, y por un concepto de belleza y encuadre muy personal que dotaba a sus fotos de una composición única.
En la década del 50 fue pionero de la fotografía de modas, considerado padre de la fotografía submarina. La foto tomada al comandante Che Guevara mirando el cortejo fúnebre de los muertos en el atentado terrorista del Barro La Cubre en 1960 ha sido la foto más reproducida en la historia de la fotografía. Su obra variada, prolífera y accidentada alcanzó fama mundial. Continuamos nuestro programa con la sección Aproximación a la Fotografía y ya tengo nuevamente a mi lado al profesor Ramón Cabrales. Buenas de nuevo, Encantado, profesor. de seguir aquí contigo hablando de fotografía, en este caso, hablando de la profundidad que hay sobre fotografía. O sea, que no solamente nos podemos quedar con la cámara. Exacto. Y vamos a hablar entonces ahora de qué tema en específico. Mira, yo estaba pensando que estábamos hablando de composición en la clase, en el programa pasado. Y hay personas que cuando van a hacer una foto quieren introducir en la foto todo lo que ven. Y no es así, porque la gente que va a ver la foto se pierde. Yo te lo decía, sí. Hay que pensar un poco en el receptor de la foto. Se pierde. Toda buena fotografía es aquella que tiene un centro de interés, una sola cosa que llame la atención. O sea, si tú estás haciendo fotografía en la calle, esas fotografías espontáneas que a veces nos robamos, bueno, pues tienes que buscar o un personaje, o una escultura, o un elemento arquitectónico que llame la atención por encima de los demás y fijarte en eso. Y ese es el que tiene que quedar nítido, ese es el que tiene que seguir determinadas reglas como vamos a ver en otro momento, colocarlo donde hay que colocarlo. Ese sería el centro de atención de la fotografía. Por lo general, un centro de atención es un elemento visual que llama la atención por encima de los demás. Si es, tal vez, pueden ser centros de atenciones muy simples, como puede ser un simple perrito. Bueno, si es el perrito, entonces no puede estar ahí atrás un niño gritando, o no puede estar una bicicleta. No, tiene que estar el perro solo. Por eso hay una ley que se llama Ley Figura-Fondo. O sea, esta ley que se aplica en el arte de forma general, es una ley que dice que toda imagen está formada por una figura y por un fondo. Normalmente, cuando tú te fijas en la figura, el fondo no lo observas. El fondo queda olvidado. Si quieres ver el fondo, tienes que dejar de ver la figura para poderte fijar qué es lo que hay en el fondo. Y la fotografía funciona así, que llame la atención la figura, el centro de interés. Después, si tú quieres ver qué es lo que hay detrás, bueno, pues pasas a observar lo que hay detrás. Pero que haya algo que llame la atención por encima de todas las cosas. Eso se llama centro de interés. En un retrato, el centro de interés tiene que ser la persona, no el jarrón bonito que le pusimos al lado, ni la cortina que está detrás, la persona. Por eso en un retrato se usa lo que llamamos un fondo exento, donde no debe haber nada. Estoy hablando del retrato, verdadero retrato, porque el retrato es la fotografía de un ser humano que no solamente es su físico, sino hay que sacar un poquito de su personalidad, de su mirada, de su gesto, de sus expresiones. Y eso solamente se logra si tú te fijas de lleno en la persona. A veces yo veo que las quinceañeras se fotografían para que salga una gran escenografía atrás. Se lleva el protagonismo de la foto como tal. Entonces el centro de interés tiene que ser eso, algo que llame poderosamente la atención, y tienes que aplicar esta regla que es la ley de la figura y el fondo. Pero hay otra regla que es muy fácil de utilizar por parte del fotógrafo y sobre todo los que comienzan, los novatos, que es la ley de la sencillez. Es un principio que viene también de las leyes de la Gestalt, que en algún momento las veremos, que son las leyes que te dicen cómo el ser humano percibe las cosas. Nuestro cerebro percibe las cosas sencillas, mucho más fácil que una cosa compleja. La matemática para nosotros siempre es un poquito más difícil que otras cosas, porque es más compleja, ¿sí o no? Y en la imagen pasa lo mismo. Para mí mucho. Claro, y en las imágenes pasa lo mismo. Una foto compleja, con un mensaje complejo, no todo el mundo lo puede ver. Entonces hay un principio que se llama el principio de la simplicidad o de la sencillez. Lo simple enseguida se conecta. Con lo simple enseguida entras en el mundo de la imagen. Yo estuve hace un tiempo atrás en una exposición en San Antonio de los Baños, en un evento de paisaje como jurado. Y yo estaba con la profesora y pintora Janet de la Osa, y estábamos en el jurado,
Y cuando vimos todas las fotos expuestas para que nosotros decidiéramos los premios, cuando vimos una foto dijimos, esa. Y era la foto más sencilla que había en toda la exposición. Incluso alguien vino después que ya se dieron los premios y me dijo, ¿y por qué dieron a esa foto tan simple le dieron el premio? Y dije, por eso, por simple. Porque las cosas simples, todo el mundo las puede apreciar. Las cosas complejas hay que estar preparados para apreciarlas. Entonces, esa es una ley muy importante. Otra ley muy importante cuando estás componiendo una fotografía es la de la unidad y la variedad. Es una ley, por ejemplo, si yo estoy hablando de un campesino y él está en su mundo, en su finca, ¿qué hace por allá atrás? Un helicóptero o qué hace un auto. Le estoy robando protagonismo a su mundo. Entonces, tiene que haber unidad. Estoy hablando del campesino, bueno, con su sembrado, con sus animales, que lo rodee sea parte de su vida. Eso es lo que le llamamos fotografía ambiental, el ambiente donde él vive. Pasa muchas veces con las muchachitas de 15, se fotografían, corta y pega y le ponen atrás la Torre Eiffel. Yo digo, mira que echan mentiras, Dios mío. Entonces, pasa también con muchas cosas que ocurren hoy en día con los sistemas de edición, que quitan y ponen el fondo que les da la gana. No hay una cosa más bella que la naturalidad en el mundo de la fotografía. Claro, debe haber variedad, porque claro, si estoy hablando del campesino y la finca, bueno, hay atrás su casita, el cercado, sus animales, el camino, el río, pero todo eso se conecta, hay una gran unidad ahí. Yo pienso que eso es muy importante a la hora de componer. También hay quien me pregunta muchas veces, profe, que no tuve el tiempo para hacer eso que usted quiere, porque en la fotografía el espacio donde tú vas a hacer la foto es importante, pero el tiempo que tú tienes para hacerla también es importante. Entonces hay fotografías que son muy fortuitas, que tú te las encuentras, que vas por la calle. Yo creo que me viene a la mente ahora, por ejemplo, cuando el desastre que pasó con el Hotel Saratoga, había una persona que estaba frente al Capitolio, no sé si le hizo con su teléfono, tiene que haber sido, porque no creo que haya tenido una cámara. Tomó el momento preciso que aquel enorme edificio empezó a derrumbarse. Eso fue fortuito. Y esa foto, fantástica, fantástica. Pero realmente los fotógrafos trabajan más con lo que se llama el momento decisivo. Eso lo implantó Henri Cartier-Bresson, que es el padre del fotoperiodismo fotográfico. Y, por ejemplo, Korda lo hacía. Yo hablaba de la fotografía o tú me comentabas la foto del Che. Sí. ¿Y cómo hizo la foto del Che? El Korda la hizo. Bueno, eso fue en 2 y 23, allá por 1962, y había un gran acto. El Che estaba detrás porque era marzo, 2 o 3 de marzo, no, creo que fue el 5 de marzo, el día exacto. Había frío en aquella época y él estaba con un abrigo, tenía asma. Él estaba en la parte de atrás, pero en un momento determinado Korda estaba paneando y el Che se le metió. Eso fue el instante decisivo. Él estaba esperando una foto y la foto le llegó. Entiendo. Ese es el instante decisivo. Y está el instante ausente, que tú vas a hacer la foto cuando tú quieras. Vamos a fotografiar Coppelia. Podemos ir ahora, podemos ir mañana, que Coppelia no se va a ir de ahí. Eso es importante también. Muchísimas gracias, profesor. Lo veo aquí la próxima semana, Seguro, ¿no? aquí estaremos, aquí estaremos. Y ustedes, mis amigos, no se levanten, que nosotros continuamos nuestro programa. Gabriel Dávalos es un fotógrafo cubano nacido en La Habana en abril de 1981. Licenciado en periodismo, especializado en reflejar el lenguaje de la danza para contar la historia de su tiempo a través del mundo de las sensaciones. De formación autodidacta, la mayor parte de su obra está elaborada con imágenes de bailarines del Ballet Nacional de Cuba y otras compañías. Contra las luces y sombras de una ciudad, en medio del tráfico, saltando sobre la multitud, desnudos sobre el asfalto a una pared, su lente refleja un contexto social que muestra historias de cubanos y cómo viven en el escenario de la vida real. Ha realizado exposiciones personales y colectivas en varios países y obtenido importantes premios internacionales de fotografía especializada en danza y ha realizado libros de fotografías.
Amigos, estamos en nuestra primera sección de la fotografía en el cine. Y para conocer sobre este tema, ya tengo a mi lado al fotoreportero Juan Carlos Borjas. Sea usted bienvenido, un placer. Es un placer para mí, un orgullo verme en este estudio tan bello. Muchísimas gracias. Rodeado de personas amables y gracias. cariñosas y bellas. Dígame usted, el cine es un medio que llega a todos. Entonces, ¿por dónde podemos comenzar para hablar de la fotografía en el cine? Bueno, dado que el cine es un medio de comunicación y un arte universal, donde se reúnen tantas manifestaciones, empezaremos narrando algunos conceptos que definen el séptimo arte como lo que es y lo que ha hecho a través de los años en la contemporaneidad. En primer lugar, cito que para muchos, cuando ven los créditos de una película por primera vez y leen el texto que dice director de fotografía o fotografía, interpretan o creen que las fotografías en el cine van a aparecer como fotos que todos vemos y conocemos. Entiendo. Y no es el caso, o sea, se trata precisamente de eso. La fenomenología de la fotografía en el cine es todo un complejo sistemas y normas que hacen que el final de una película exprese un tema, un asunto, una época, un momento, una idea y muchas cosas más reunidos en una pantalla. La fotografía en el cine se realiza teniendo en cuenta la experiencia de un equipo y nace de la primera idea que aparece en un guión, donde ya se señalan aspectos relacionados con la concepción fotográfica, como es el encuadre, como es la composición, como es la iluminación, la escenografía, el maquillaje, el vestuario, los fondos, y todo eso se reúne en un todo armónico en fotos en movimiento. O sea, la fotografía en el cine, independientemente que está construida a base de fotos en secuencias, ¿verdad? Fotos en secuencia que se reproducen a diferentes cadencias de velocidades según el equipamiento que se utilice. Pero la fotografía en el cine se define como la representación de una idea, de un tema construido con un conjunto de especialistas que todos unidos arman una secuencia, un plano y el total del tiempo de la película. Para eso, el director general, sea de un documental, de un cortometraje, de un largometraje, de un audiovisual, como en los tiempos actuales, el director de fotografía de una película es aquel que se ocupa, junto con el director y otros especialistas, de construir un guión técnico basados en la caracterización de cada plano, de cada secuencia, de cada movimiento de cámara, y por tanto es el que decide finalmente cómo se va a ver la idea que realizó, que escribió un literato, un guionista, un intelectual o quien lo haya hecho, y que un director va a resumir, va a coordinar, va a guiar a través de todo el proceso de filmación, desde un documental hasta, como dije ya, de un largometraje. O sea, el director de fotografía es un especialista que debe tener una experiencia con las cámaras, debe tener una experiencia con la tecnología en general,
tienen que tener una sensibilidad visual, una cultura universal, porque va a representar mediante cuadros, bien sea en una cinta magnética o en otros tiempos era con celuloide, que se le llamaba la película mecánica o química, secuencias de cuadros que al ser reproducidos en un equipo, sea un proyector de un cine clásico o sea en un equipo moderno llamado videobeam u otros dispositivos digitales que proyectan las imágenes. Finalmente, y es lo más importante, es que la concepción estética de ese fotógrafo decide en un gran por ciento, para mí, considero, para muchos, define cómo va a ver el espectador lo que ese equipo ha realizado, lo que el director ha querido expresar. A veces la idea no es del director, el director retoma todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha concebido, todo lo que se ha diseñado, se ha replanteado de un productor cuando ha generado una idea o ha creado una idea o la ha producido, por eso es el productor general, que también tiene que tener conocimientos importantes del trabajo del equipo. Y para resumir esta sección de los conceptos, diría que la fotografía en el cine es el resultado de la proyección de todos los especialistas que han participado, que van a participar y que al final se va a resumir en una pantalla. Pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto aquí mismo para seguir conversando sobre este tema tan interesante. Gracias a Y ustedes. nosotros continuamos aquí descubriendo la fotografía, pero esta sección la vamos a tener en próximos programas. A quienes gustan de hacer fotos para capturar momentos felices e irrepetibles, para recordarlas con el paso de los años y desean adquirir conocimientos para hacerlas con mayor y mejor calidad, los invito a que vengan acá a nuestro Club de la Fotografía, que cada semana les tiene el canal educativo. Aquí los esperamos en Descubriendo la Fotografía.